En el cruce entre los medios de comunicación, la educación y la tecnología, la Fundación Noble propone espacios de intercambio y capacitación, virtual y presencial, a docentes, estudiantes de profesorado e interesados en mejorar la educación. Para más información entra a www.fundacionnoble.org.ar. ¿Cómo buscamos información confiable? ¿Qué hacemos con el ciberbullying? ¿Qué nuevas formas de contar habilita la tecnología digital? ¿Cómo comunicar lo que se hace en la escuela? ¿Cómo usar el celular en el aula? ¿Pueden los podcasts ser un recurso educativo? ¿Cómo hacer proyectos interdisciplinarios mediados por la tecnología? Las escuelas ya no son las mismas y las preguntas que nos hacemos tampoco. Esto es Los medios de comunicación en la educación, un podcast de Fundación Noble. Las propuestas escolares muchas veces parecen repetirse y otras tantas no resultan lo suficientemente interesantes para las y los estudiantes. En este episodio, La voz de los jóvenes en un medio digital, vamos a compartir experiencias e ideas en torno a las posibilidades que nos brinda producir un medio digital desde la escuela. Para trabajar con medios en la escuela, tanto desde el análisis, pero especialmente desde la producción, es fundamental hacerlo desde la perspectiva del derecho a la comunicación. Cora Steinberg, especialista en educación en UNICEF Argentina, retoma la importancia de la participación de niñas, niños y adolescentes en el marco de las propuestas escolares. El derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes está consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño ya de 1989 y también en la Constitución argentina y en las normativas nacionales, como la Ley de Protección Integral y la Ley de Educación Nacional vigente. Participar activamente implica contar con información para formar sus opiniones, involucrarse e influenciar en el proceso de decisión sobre los temas que les afectan, tanto en la esfera pública como en la privada. Para que los niños, niñas y adolescentes ejerzan su derecho a la comunicación, es necesario transformar el rol de la escuela y especialmente de las y los docentes. En este punto, la escuela tiene un rol central. Por un lado, en asegurar la transmisión de los saberes y habilidades claves para que los chicos y las chicas puedan expresarse, desarrollar al máximo su comunicación oral y escrita, generar espacios múltiples de ejercicio de estas habilidades y de estos lenguajes, permitir que accedan también y se apropien de diversos lenguajes artísticos, musicales, que permitan expresar de distintas modas sus pensar, sus sentimientos, sus emociones y opiniones. Al mismo tiempo, las escuelas como instituciones deben propiciar, a través de las propias prácticas de la vida institucional, espacios de participación, institucionalizados, espacios donde los chicos y las chicas tengan un lugar para expresar sus opiniones y también para participar en las decisiones que les afectan. Poder expresarse es una de las fortalezas cuando proponemos producir un medio desde la escuela, pero además, hacer un medio digital nos permite trabajar no solo una gran variedad de contenidos, sino especialmente saberes y habilidades fundamentales para la vida en el siglo XXI. Dos profesoras de una escuela secundaria de la ciudad de Buenos Aires idearon y llevaron adelante el proyecto de una revista digital que integraba lengua y derecho. Josefina Miraca, la profesora de literatura que fue parte de esta iniciativa, nos comenta lo siguiente. Constantemente los docentes nos preguntamos qué recurso emplear, qué herramienta utilizar para el logro de nuestros objetivos, cómo llevar a cabo un proyecto de nuestra materia interarial, cómo lograr que nuestros estudiantes se vean interpelados, se sientan motivados, qué actividad puede ser convocante, participativa, colaborativa, que promueva la investigación, que sea el producto de su propia reflexión, de su redacción. Bueno, la revista digital viene a dar respuestas a todas estas expectativas. Mi nombre es Lourdes Piallo. Soy profesora de Derecho y Formación Ética y Ciudadana del Colegio San Francisco Col de Villa Urquiza. Realizar un medio de comunicación desde la escuela en pandemia fue para los y las estudiantes tomar contacto entre pares y entre las docentes desde la virtualidad. Escucharse y ser escuchados, aportar ideas, construirlas y reconstruirlas, compartirlas y llegar al consenso. El proyecto
se llama Derecho a Lengua. Dicho nombre surge como una fusión junto a la profesora de Lengua y Literatura, Josefina Miraca, y se comienza a gestar esta idea de una revista digital con temas convocantes por todos y por todas, cuyos destinatarios son la comunidad escolar. La utilización de un medio digital en la escuela despertó la creatividad, comunicación, el aprender a aprender, el trabajo colaborativo, el respeto por el otro, la integración de los dos cursos, y se desarrollaron todas y cada una de las competencias del siglo XXI. Como ya dijimos, la posibilidad de expresarse y asumir un rol protagónico es uno de los aspectos más valorados, no solamente por especialistas y docentes, sino sobre todo por las y los jóvenes. Elegir qué contar y cómo contarlo los ubica en un lugar central que la escuela no siempre habilita. Soy Ana Jara, del Colegio San Francisco Col. La idea surgió de las profesoras de Derecho y de Lengua que ambos cursos, como dije, se integren y comprometan a realizar esta revista digital en el cual cada grupo podía hablar sobre un tema que quisiera en formato de noticia. Fue una experiencia motivadora para esta última etapa del año escolar, ya que de alguna manera nos emocionó hablar de temas libres y eso nos motivó a querer realizar esta revista. Nos sirvió para que nuestro entorno pueda ver que jóvenes de nuestra edad nos interesan temas que por ahí otros consideran tabúes. Cora Steinberg nos invita a pensar la educación desde el derecho ciudadano a participar y especialmente a revisar los modos en que los adultos, en ocasiones, desvalorizamos las inquietudes y motivaciones de la juventud. La participación de los chicos y las chicas en la definición de políticas es aún una deuda, un desafío en nuestro país. Los medios de comunicación, las instituciones, las personas adultas con liderazgos están atravesados por una visión generalmente adultocéntrica que tiene y sostiene un estereotipo de la adolescencia, muchas veces en sentido negativo, ¿no? Se hace referencia a que los chicos y las chicas no les interesa nada, que son muy chicos para ciertas actividades, por ejemplo, como la de votar o expresar su opinión política, pero suficientemente grandes para estar solos en las redes y en el mundo digital, que obstaculizan muchas veces que sus opiniones sean tomadas como legítimas y se incorporen al debate y a la agenda pública. Los chicos y las chicas pocas veces son interpelados como ciudadanos y las causas que les interesan no suelen estar en las conversaciones públicas. El uso extendido de las tecnologías de la información y la comunicación entre este grupo poblacional es un escenario favorable para impulsar la participación y su activismo y revertir esta mirada. ¿Qué tienen para decirnos las y los jóvenes en este tiempo de pérdida de la normalidad conocida? ¿Cuáles son sus preocupaciones, sus ideas acerca de cómo recuperar sus espacios de aprendizaje y socialización? ¿Cuáles son las problemáticas que identifican y que quisieran cambiar? Les cuento que los chicos y las chicas tienen mucho para contar y muchas ganas de participar y ejercer su derecho a ser también agentes de cambio en la sociedad. En este tiempo de pandemia se manifestaron claramente sobre la situación educativa, sus preocupaciones, han propuesto ideas y formas de sostener la continuidad articulando con sus pares. Se han manifestado ampliamente a favor de temas medioambientales, como así también respecto de la ampliación de los saberes vinculados a la educación sexual integral y al respeto a la diversidad. Lo hacen a través de diversos medios y lenguajes. Quieren ser escuchados y es importante dar y construir espacios para que todos y todas tengan voz. No desde una mirada adultocéntrica, sino porque es su derecho participar y es su derecho ser escuchados y ser tenidos en cuenta. Hacer un medio escolar también permite a las y los estudiantes acercarse, conocer y comprender el mundo de una forma novedosa. Hacer un medio digital promueve una mirada curiosa, alienta el trabajo colaborativo y permite explorar diferentes lenguajes y formas de expresión. Mi nombre es Karina León, soy doctora en educación por la Universidad de Buenos Aires y profesora de Educación y Tecnologías e Informática y Educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Cuando uno realiza como docente producciones digitales, tiene que comprender qué nos ofrece cada lenguaje, cada medio. No es lo mismo una red social que una plataforma, que una herramienta digital. Eso es lo primero, comprender su lógica, su lenguaje, sus funcionalidades, qué nos ofrece. No para reproducir o para producir, mejor dicho, a partir de ahí,
sino justamente para poder ofrecer toda la potencialidad posible en una estrategia didáctica que recupere lo mejor de esa herramienta digital o de esa plataforma. Una vez comprendido su lenguaje, una vez comprendida su potencialidad, su riqueza, para hackearla también, para pensar la mejor estrategia didáctica con ese medio digital, tenemos que pensar justamente eso, cuál es la mejor estrategia para esa producción digital, qué es lo mejor que podemos producir en relación con los procesos de aprendizaje y de construcción del conocimiento específicamente. En este sentido, está bueno pensar qué habilidades digitales queremos generar, qué aprendizajes y qué indicadores de aprendizaje van a ser los que se ponen en juego con esa producción digital. Emilia Pozzoni es profesora de prácticas del lenguaje en una escuela de la ciudad de Mar del Plata. Ella pensó justamente qué plataforma digital y qué lenguajes utilizar para trabajar poesía, uno de los contenidos de la materia que dicta en primer año. Particularmente, este proyecto que vincula la poesía con Instagram fue realizado el año pasado, en la segunda mitad del año 2019, en un curso de primer año. Los más chiquitos de la secundaria eran 37 estudiantes de entre 12 y 13 años de edad aproximadamente. Al llegar a trabajar con género lírico, sentí que no despertaba tanto interés o los estudiantes no estaban tan motivados como con otros temas que habíamos trabajado previamente. Y ante esta necesidad de buscar algo nuevo, dinámico, que los entretuviese, que les permitiese ver la literatura desde otro lado, se me ocurrió la idea de trabajarlo directamente desde Instagram. Y que en primer lugar fuese algo atractivo para ellos, porque estaba vinculado con esta red social que utilizaban todo el tiempo. Y por el otro lado también fuese una ventana a difundir la poesía y las producciones de mis estudiantes con el resto de la comunidad educativa y también con las familias. Karina León, al referirse a las habilidades que se ponen en juego cuando recurrimos a las plataformas digitales para producir contenido, subraya la importancia de detenernos a pensar para qué realizar un proyecto con estas características. No podría hablar de habilidades genéricas, esas habilidades son situadas, tienen que ver con el sentido del uso de esa producción. ¿Para qué? Para articular contenidos, para una inserción con la realidad que nos rodea, para una transformación de esa realidad, para una visión crítica, para una ciudadanía digital crítica, para pensamiento crítico. ¿Qué es lo que quiero generar? Eso también me lo debo preguntar como docente. Entonces, si yo lo que quiero es una externalización, es decir, ver qué están aprendiendo y cómo están aprendiendo, entonces la producción está enfocada a ver, a comprender qué y cómo están aprendiendo. También quiero o puedo querer producir algo para videoactivismo, para ofrecer visiones críticas de la realidad, un posicionamiento político, un movimiento social activo. Y en este sentido, el videoactivismo, microvideos, son un excelente medio de producción. Pero acá el sentido es otro, ya no es habilidades que tienen que ver con inferencias sobre los aprendizajes, es decir, habilidades que se vinculan con la comprensión de un contenido, que sería el primer caso de la externalización, sino el posicionamiento, la ciudadanía digital crítica, la comprensión política de lo que está pasando y ese posicionamiento. Y tiene más que ver con esto que decía de una ciudadanía digital crítica. Si pudiera entonces dar cuenta de estos sentidos que tienen que ver con producciones distintas, una es la dimensión expresiva, otra es la comprensión y su externalización en distintas producciones y la tercera sería una ciudadanía digital crítica. Esas tres habilidades que tienen más que ver con los procesos de cognición promueven distintos tipos de estrategia o al revés. Las distintas estrategias, porque esto también es dialéctico, promueven distintas habilidades. Hacer, experimentar y explorar son acciones básicas de la producción mediática, y la cultura digital aparece como un espacio ideal para animarnos y seguir aprendiendo. Este proceso fue el que le permitió a Emilia, la docente de Mar del Plata, acercar la poesía a su grupo de estudiantes. Entonces esto nos permitía empezar en primer lugar con un carácter más exploratorio, ver qué entendían ellos por poesía, cuáles eran las poesías que conocían,
Luego pasar a un conocimiento más teórico y de a poco fuimos un poco rompiendo esta estructura tan rígida que le pusimos al principio al género lírico para que ellos conociesen también otras formas de experimentación con la poesía. Y así surgieron también otros conocimientos como la poesía vanguardista, todo lo que está relacionado con el movimiento del dadaísmo, con los caligramas, con la poesía visual. La idea de las clases es que ellos por un lado conociesen algunos aspectos teóricos y leyesen ejemplos, pero la otra mitad de la clase o de la semana estaba dedicada íntegramente a la producción, a la idea de que ellos pudieran experimentar y crear sus propios poemas en base a lo que habíamos trabajado anteriormente. Para realizar este proyecto se necesitó que los estudiantes estuviesen muy comprometidos y realizasen una participación activa. Se requería dedicar una parte importante de las clases y de los encuentros a pensar, escribir, diseñar cómo iba a ser este perfil de Instagram. En un primer momento, de manera colectiva, se propusieron nombres posibles, se realizó una votación, por lo tanto el nombre fue elegido por ellos. Un estudiante de manera voluntaria se ofreció para escribir la descripción del perfil y después, clase a clase, de manera voluntaria, distintos estudiantes se ofrecían para escribir las descripciones de los pies de foto. En la última clase nos dedicamos también a pegar en distintos sectores habilitados de la escuela algunos códigos QR para promocionar que otros estudiantes de otros niveles y de otros cursos pudieran entrar al perfil de Instagram. Entonces, de esta manera también distribuimos, compartimos con la comunidad de la Escuela Nueva Pompeya todo lo que habíamos estado trabajando. Producir un medio digital desde la escuela posiciona a las y los estudiantes como sujetos de derecho, con voz propia, con temas que les interesan y los afectan y de los que tienen mucho para decir y aportar. La escuela aparece como el lugar ideal para incluir y canalizar estas voces. Producir un medio digital también permite conocer, reflexionar, experimentar y desarrollar habilidades que posibilitan a las y los jóvenes compartir sus saberes, expresar sus opiniones y mostrar, más allá del aula, sus propias producciones. Nos hicimos preguntas, escuchamos varias voces y aportamos algunas conclusiones posibles. Esto fue Los medios de comunicación en la educación, un podcast de Fundación Noble.